Estás escuchando Monte Grande Radio. Con el programa Un Mensaje de Esperanza. Con el hermano Miguel Ojeda. Desde la ciudad de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Sigue escuchando la radio de la bendición. La radio que te conecta con Dios. Saludos a los hermanos con la paz del Señor en esta mañana. Gracias a Dios por este momento que tú nos da el Señor. Amén. Para traer un tema, el cuidado de Dios. Amén. Y hablando del profeta Elías. Amén. Allí en el capítulo 17, cuando él habla sobre la sequía, amén, que Dios va a enviar sobre la tierra. Amén. Y él dice en el capítulo 1: entonces Elías tibita era uno de los moradores de Galaad. Dijo a Acab: vive Jehová, en cuya presencia Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Y vemos cuando Dios le habla y le dice que se aparte de ahí, amén, y se vaya allí al arroyo de Querib. Amén. Pero en el capítulo 6 y 7 del capítulo 1 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan por la tarde. Amén. Y bebía del arroyo. Amén. Pasado algunos días se secó el arroyo, ya que no había llovido sobre la tierra. Amén. Miramos eso por orden de Dios, ¿no? Él se aparta y él se va a ese lugar donde Dios tiene el cuidado del profeta, donde Dios lo alimenta, donde Dios lo provee. Amén. Pero en el capítulo 1, el versículo 7 dice que pasado algunos días, amén, no declara el tiempo que Elías estuvo en ese lugar, pasando ese tiempo ahí en ese lugar y sustentado, amén, por Dios. Y vemos aquí el cuidado de Dios, amén. Vemos aquí la provisión de Dios, amén. Qué lindo es tener ese favor de Dios, amén. Qué lindo saber que, como dice el Salmo 23, amén, que David, allí Elías podía entender como David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Tenía un cuidado y una seguridad de que el Dios que le envió a ese lugar lo iba a cuidar, lo iba a proteger, pero también le iba a bendecir con los recursos que él necesitaba. Amén. Pero vemos aquí que pasó el tiempo, pasó los días, amén, donde el profeta estaba aquí obedeciendo al mandato de Dios. Amén. Qué lindo cuando obedecemos al mandato de Dios. Amén. Nos movemos y nos vamos al lugar específico que Dios nos declara, teniendo la seguridad, primeramente, de que conocemos la voz de Dios, obedecemos a la orden de Dios y caminamos delante de su presencia y tenemos la provisión y el cuidado de Dios, estando en su voluntad. Amén. Cuando nos movemos en su voluntad y entendemos que aquel que nos está hablando es Dios, entonces nosotros caminamos en seguridad, sabiendo que cuando vamos en su voluntad y su propósito, todas las bendiciones, como dice Deuteronomio 28, nos van a alcanzar cuando vayamos en ese camino de obediencia en el cual el profeta estaba obedeciendo a Dios, yendo a aquel lugar, aquel arroyo donde Dios lo sustentaba, donde Dios le proveía y donde Dios le daba el alimento que él necesitaba. Amén. Qué lindo cuando nosotros entendemos que el alimento se encuentra en Dios. Amén. El alimento que necesitamos, el estar en su presencia, que es orar. Amén. Orar, ayunar, consagrar nuestra vida y sabiendo que esos recursos están en las manos de Dios. Y cuando yo tengo esos recursos, tengo el amparo, tengo el cuidado, tengo la protección y la provisión del cielo. Amén. El maná escondido, amén, el maná escondido que se encuentra en las promesas que Dios tiene en su palabra. Me la hago mía, lo tomo, me lo apropio
Y entonces empiezo a ver qué bueno que es Dios y que Él tiene el cuidado y el control de toda mi vida. Amén. Y nada va a pasar sin que Dios permita que sucedan ciertas circunstancias en la vida para probarme y para demostrarme que aquel que me puso en una situación también tiene el poder para sacarme de ese lugar. Y ahí nomás vamos a ver cómo Dios tiene ese cuidado del profeta. Qué lindo, aleluya, cuando tú te sientes cuidado, protegido por el Rey de Reyes, amén, a través de la sangre y de la palabra que tú adquiriste, y sabes que esa palabra tiene una seguridad, amén, inviolable, amén. Como dice la palabra, tenemos la profecía más segura, al cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Amén. Qué lindo saber que esa palabra me alumbra y me guía en el camino correcto para alcanzar las promesas de Dios y ver que los recursos de Dios son inmensos, son grandes, y cuando yo me acerco a Él con confianza y puedo escuchar su voz y me muevo en esa dirección que Dios me habla, entonces vemos que aunque la tierra esté seca, aunque no haya lluvia ni rocío, amén, Dios tendrá la provisión para mi vida. Dios tendrá el cuidado de mí, de mi familia. Dios tendrá el cuidado de todo lo que tengo. Amén. Mi vida será bendecida en cuanto a la obediencia al mandato de Dios. Amén. Por eso el tema se llama el cuidado de Dios. Amén. Y vemos que este tiempo en el cual el profeta estaba en aquel lugar, él podía beber, él podía comer y él podía descansar en Dios. Amén. Qué lindo cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios. Amén. ¿Y cómo hacemos para descansar en Dios? Es despojarnos de todo aquello que nos asedia y de todo aquello que nos separa del propósito de Dios. Amén. Nos despojamos de todo peso, de toda carga, de toda preocupación y empezamos a descansar en los brazos de Dios. Amén. El profeta estaba descansando en las manos del Dios en cuya presencia de Dios vivía, se movía y actuaba. Amén. Qué lindo tener esta posición que el profeta decía. Amén. Estoy en la presencia de Dios. Amén. Yo estoy en esta mañana delante de la presencia de Dios, de aquel Dios que conoce mi corazón, mis pensamientos, y de aquel Dios que tiene cada promesa y cada tiempo esos recursos para mi vida, para mi servicio y ministerio, van a llegar en su tiempo. Y cuando yo entiendo que el cuidado de Dios está para mi vida, es entonces cuando yo me muevo en libertad, con seguridad, y todo lo que hago glorifica el nombre de Dios. Amén. Eso hacía Dios con el profeta Elías, cuando él se paraba delante de reyes, de profetas, de Baal. Él tenía la autoridad y el aval para demostrarle a todos aquellos que se paraban delante de él con la protección y el cuidado y el amparo de Dios, de que el Dios al cual él servía era el Dios verdadero y que no hay otro fuera de él que pueda librar, que pueda sanar, que pueda restaurar, que pueda libertar y que pueda dar vida. Amén. Entonces él tenía el cuidado de Dios. Amén. Él tenía el amparo de Dios, él tenía la provisión de Dios. Y siempre, mientras estemos en la voluntad de Dios, vamos a tener el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque el que ama su nombre y guarda sus mandamientos, dice la palabra de Dios que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Amén. Qué lindo tener esa confianza en Dios. Amén. Y saber que mi vida y mis días y mis años están en las manos de Dios. Amén. Los tiempos son buenos, agradables y perfectos cuando yo me muevo en la dirección de Dios. Yo tengo ese cuidado de Dios, tengo la provisión de Dios
Y esa provisión de Dios a mí me hace ver que hay alguien que está conmigo y la gente puede ver de que Dios es el que cuida de mí. Amén. La verdad que vos tenés un Dios aparte. No sé si usted escuchó eso. Usted parece que tiene un Dios aparte. Claro que nosotros tenemos un Dios que es parte de nosotros, de nuestro vivir, de nuestro existir. Y si estamos hoy con vida es porque Él tiene el cuidado y me dio la oportunidad de este 1 de octubre del 2025 despertar y saber que Él cuidó mi sueño, mi descanso y cuidó todo este mes de septiembre, pero también cuidó de mi vida desde el comienzo del 1 de enero del 2025 hasta este momento. Yo tuve el cuidado de Dios y seguiré teniendo el cuidado de Dios en cuanto yo me mueva en la dirección y en la obediencia de Dios. Nada te podrá hacer frente, como le dijo Dios a Josué, en todos los días de tu vida. Amén. Mientras tú guardes y practiques la palabra, la ley, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y hay una promesa tan grande, tan maravillosa, es que yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente hay algo y una cláusula para nuestra vida: que te esfuerces cada día a guardar y cumplir las palabras de esta ley. Amén. Entonces, cuando esas cosas están en nuestra vida y nuestro vivir, entonces, dice Dios, todas las cosas te saldrán bien y van a prosperar. Y esa prosperidad espiritual y esas riquezas de Dios a través de la prédica del Evangelio llegará y tocará y transformará y alentará a muchas personas en toda la tierra. Amén, porque verán el cuidado, la luz, el resplandor de aquel Dios que te eligió antes de la fundación del mundo para este tiempo, para que tú puedas ser un hombre cuidado y ese cuidado se note en el desierto donde tú estás habitando. Tú serás bendecido a través de los recursos del cielo. Y esto estaba pasando allí con Elías. Dios le enviaba pan y carne por la mañana y por la tarde. Amén. No dejó a sus hombres, a ese hombre de Dios, con su respaldo, con su cuidado, con su alimento y también con el agua que necesitamos, que es vital. Amén. Tener la palabra, la oración, es vital para nuestra vida. La comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Padre, con el Hijo. Amén. Tener esa relación personal y diaria y ese momento de secretos con Dios. Entonces podemos ver que tenemos el cuidado de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque vemos en toda la tierra hoy, en las noticias, en los periódicos, en el Facebook, amén, en las noticias de WhatsApp, de YouTube, amén, que la tierra está con gran clamor y con gran necesidad, amén, que de esos hombres que están en la presencia de Dios se levanten para predicar la verdad y decirle que hay alguien que quiere tener el cuidado de su vida. Amén. Yo tengo el cuidado del cielo, yo tengo el cuidado del Padre, del Hijo, tengo el cuidado y la dirección del Espíritu Santo. Mis pies están seguros por donde yo camino porque tengo las promesas de Dios, tengo el respaldo de Dios y tengo ángeles a mi disposición que el Padre pone para poder moverme en libertad y para atar todo aquello que se opone a la voluntad y el propósito de Dios, porque tengo el cuidado y la protección
de Dios, amén. Y todo lo que yo ato en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáramos en el nombre de Jesús sobre la tierra será desatado, amén. Entonces yo puedo ver que tengo el cuidado de Dios, tengo el escudo de Dios a mi favor, que cuida de mí, amén. Anda delante de mí, como le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, amén. Debemos buscar esa perfección, debemos buscar esa plenitud, amén, para que la luz de Cristo y la provisión de Dios y la bendición de Dios y la protección de Dios se pueda ver en nosotros, amén, y puedan decir realmente Él es un hombre verdadero de Dios que usa la palabra de Dios, y la palabra de Dios impacta no solamente los corazones, sino que también trae una conversión, trae un arrepentimiento y trae cambio y estilo de vida, amén. Y en Él podemos ver que ese cuidado de Dios está. ¿Por qué? Porque todo lo que hace prospera, todo lo que hace Dios lo hace florecer, amén. Porque ese hombre y esa mujer viven, habitan en la presencia de Dios, amén. En la presencia del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y aquel Dios que tiene recompensa para aquellos que obedecen su voluntad, su propósito, amén. Y se mueven cuando Dios le dice muévete a cierto lugar, porque allí yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar, amén. Qué lindo sentirse cuidado por Dios, amado por Dios, mimado por Dios, amén. Sentir el abrazo de Dios, descansar en los brazos de Dios, caminar en su presencia y andar en su presencia, dormir en su presencia, comer en su presencia, desayunar en su presencia y estar en lo secreto en su presencia, movernos en la presencia de Dios, declarar palabra en la presencia de Dios, ver la mano de Dios en su presencia, amén, ver la obra de Dios en su presencia, ver los milagros de Dios en su presencia, y que Dios se respalda tu vida en donde tú te muevas, amén. ¿Por qué? Porque tú tienes el cuidado de Dios. Eres un hombre de fe, un hombre que no ve lo imposible, sino a un Dios que tiene todas las cosas y los recursos, y no hay nada imposible para Él. Si tú puedes creer y moverte y obedecer a Dios, las cosas sucederán, porque tu obediencia llevará a que Dios actúe y obre a favor de tu vida, amén. Por eso es lindo sentir el cuidado de Dios. Yo siento en esta mañana su presencia, yo siento en esta mañana el cuidado de Dios, yo siento el amor de Dios, siento la gloria de Dios, y siento que en esta mañana, como el profeta Eliseo y Elías podían decir, yo estoy en la presencia de Dios, declarando esta palabra de aliento para aquellos que están desanimados, para aquellos que están desalentados, y por aquellos que quizá han perdido el trabajo, quizá están en un hospital, están allí a punto de dejar de caminar con Dios, para decirte, no importa la circunstancia en la cual hoy te encuentras, como Elías se terminó, se secó el arroyo, aleluya, los cuervos quizás ya terminaron su trabajo. Hay momentos en que hay personas que terminarán su trabajo en algún lugar y Dios lo tendrá que mover, porque ahora ellos que han sido sustentados por Dios, llegó el momento de poder bendecir a aquellos que están en ese lugar sin el amparo de Dios, sin el cuidado de Dios y sin la provisión de Dios, deseando quizá decir, bueno, ya está, se terminó, se acabó, ya no sigo más, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero allí estará un hombre de Dios que está en la presencia de Dios, que vive en la presencia de Dios y que tiene palabra de Dios para decir, todo no está terminado, todo no está acabado, todavía hay esperanza en Cristo Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi amigo, el que cuida de mí. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Qué lindo tener esa confianza y esa plenitud de Cristo Jesús en nuestra vida, amén. Dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá, amén. Nosotros vivimos, andamos, caminamos y accionamos
en fe la palabra, y la palabra con fe tiene poder a través de un hombre de Dios que está en la presencia de Dios y que puede decir: Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, ha cuidado de mí, me ha guardado, me ha dado vida y ha tenido misericordia de mi vida y me ha perdonado, me ha restaurado y me ha sanado y me ha hecho libre, y hoy camino, ando y activo y hablo a través de la palabra de Dios en su presencia, y esa palabra tiene peso, poder y autoridad del cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana tú quizás estás en esa condición de Elías, quizás estás en esa condición donde todo está bien, pero llegará el momento que los recursos naturales, amén, se terminarán, y entonces tendrás que empezar a depender de los recursos del cielo y ver cómo Dios cuida de ti, cómo Dios cuida de tu familia, cómo Dios cuida de tus hijos y cómo Dios cuida de tu economía, aun cuando un país y una nación está quebrada. Entonces nosotros decimos: mis recursos son del cielo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta mañana miraba esta palabra que anoche estaba en mi corazón, y realmente mientras estaba allí haciendo algunas cosas, Dios me decía: habla esta palabra, porque esta palabra muchos lo están necesitando, que están allí en el momento en que los recursos se terminaron. Amén. Que ellos puedan saber y que ellos se puedan enterar y que ellos sepan que hay un Dios en los cielos que tiene el cuidado de ellos. Amén. Que yo los amo con un amor inalterable. Amén. Grande, maravilloso, precioso es el amor de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y si vamos a mostrar que Dios no solamente nos quiere bendecir y no solamente nos quiere demostrar a nosotros que tiene un cuidado personal de nosotros, de nuestra familia, sino que también quiere mostrarle al mundo que Dios quiere cuidar de ellos. Amén. Aleluya, dice la palabra de Dios que somos, aleluya, hechura suya para buenas obras. Amén. Y cuando yo hago esas buenas obras, cuando yo conozco a aquel Dios que ha cambiado mi vida y que me ha hecho un instrumento de verdad, y que tengo la autoridad que Dios me delegó para poder hacer cosas extraordinarias en su nombre, y Dios sea glorificado, conocido, y puedan ver ese cuidado de Dios. Amén. Puedan ver el amor de Dios, puedan ver el amparo de Dios, como dice el Salmo 46. Amén. Jehová es nuestro amparo y fortaleza en el conflicto, en la necesidad, en la adversidad, en la enfermedad. Y cuando todo se termina, entonces yo aprendo a decir como David: amén, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y podemos tener la seguridad, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Amén. ¿Por qué? Porque hay un Cristo que me fortalece, y un Cristo que me provee, y un Cristo que me sostiene por su gran amor y misericordia, y sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y de tal manera nos amó, como dice Juan 3:16, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amén. Y esa vida eterna se encuentra en Jesucristo. Esa vida eterna se encuentra en su palabra. Cuando nosotros meditamos y empezamos a entender que los recursos de nosotros se puedan terminar, pero los de los cielos no se terminan, porque es una fuente inagotable, una vida gloriosa, maravillosa. Cuando yo me muevo en la voluntad y el propósito de Dios, entonces yo puedo ver el cuidado de Dios conmigo. Amén. Y eso me hace ser diferente en una sociedad que se está muriendo, que se está destruyendo, y
con guerras, con hambre, con pestilencia, con violencia. Amén. Yo puedo decir, yo tengo el cuidado de Dios. Yo tengo ángeles a mi alrededor que cuidan de mi vida porque estoy cuidado por el cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana quizá te sientes desahuciado, quizá te sientes despreciado, quizá te sientes en lo último de tu vida, quizás no tienes la fuerza, no tienes las ganas, no tienes el deseo de buscar al Señor, pero yo te animo en esta mañana a que puedas mirar esta palabra. Ven, Él dijo una palabra, amén, delante de la presencia de Dios. No habrá rocío ni lluvia si no es por mi palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí nomás Dios le ordena que se vaya a aquel lugar. Amén. Y Dios tiene el cuidado con los alimentos por la mañana y por la tarde y con el agua del arroyo. Amén. Pero se secó el arroyo. Amén. Se secó, se cerró el trabajo, se cerró tu entrada económica. Amén. Yo quiero decirte que no te preocupes, porque en medio de tu situación y en medio de tu adversidad, Dios te llevará a bendecir a muchas personas que tú no conoces, que tú no sabes, amén, que están en la misma situación que vos, y en ese momento de necesidad, y en ese momento que se seque el arroyo, se seque tu provisión, se seque tu puerta de trabajo, Dios te va a levantar para llevar una palabra a otra persona que está quizás en esa situación. Amén. Y si leemos allí, nomás ahí en el capítulo 9 dice, y vino luego a él una palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y por allí. Y aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda para que se sustente. Amén. Mira, hermano, lo que Dios hace cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios. Dios prepara gente para bendecirnos, para sustentarnos. Amén. Y no solamente eso, sino que esas personas puedan ver que el Dios que nos envió tiene poder para bendecirlos a través de nuestra vida. Amén. Ver también ellos el cuidado de Dios. Amén. Qué lindo es obedecer a Dios. Qué lindo es moverse en la voluntad de Dios. Qué lindo es conocer la voz de Dios. Qué lindo es bendecir a través del nombre de Jesús a mucha gente que hoy están en esta situación sin ganas, sin deseo de vivir y sin pensar que mañana hay algo nuevo para ellos. Amén, que en esta mañana Jesucristo de Nazaret, el Salvador del mundo, el Cordero que quita los pecados del mundo, el Dios que usó a estos hombres, el Dios que usó a muchas vidas en todo el tiempo, desde el principio de la tierra, amén, hasta hoy, sigue usando varones y mujeres que viven, que habitan en la presencia de Dios, que se mueven en la dirección de Dios y pueden decir, yo tengo el cuidado de Dios, yo veo el cuidado de Dios en mi vida, en mi familia y en mi hogar. Amén. Qué lindo es tener el cuidado de Dios. Amén. Y si en esta mañana tú te sientes en esta situación, quizás sin ganas, sin deseo, yo quiero decirte que tú te acerques al Dios que quiere cuidar de ti, al Dios que en esta hora le puedes abrir tu corazón si nunca le has recibido, si nunca le has dado la oportunidad de que Él te cuide, de que Él te bendiga. Yo quiero que en esta mañana tú te puedas acercar y decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, tú seas mi Dios. De aquí en adelante, yo quiero primeramente pedirte perdón por mi falta, por mis pecados. Reconozco que realmente soy deudor y creo que solamente tu sangre puede borrar mis pecados y puedes hacer de mí una persona nueva. Yo te abro mi corazón y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, y te ruego en este momento que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, y te pido que tu hermoso Espíritu Santo me ayude, me guíe, y que yo pueda empezar a escuchar tu voz y moverme conforme ella, que cada paso y cada situación que tenga que pasar,
lo haga conforme a tu propósito y tu voluntad y conforme a tu palabra. Y por eso en esta mañana te quiero abrir mi corazón y te quiero aceptar como mi Señor y el Salvador de mi vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el que murió por mí en la cruz y vino para darme vida y vida en abundancia. Amén. Qué lindo cuando tenemos la vida y la abundancia, y eso se encuentra en Jesucristo de Nazaret. Amén. Vemos aquí esto que está sucediendo. Vemos que hay una orden de Dios y el profeta acude a la orden de Dios. Por eso es lindo conocer la voz de Dios. Qué lindo moverse en la voluntad de Dios. Qué lindo moverse en el propósito de Dios. Amén. Y demostrar que Dios está con nosotros a través de la obra que se hace visible cuando nosotros obedecemos a Dios. Amén. Aleluya. Dice, aleluya. Así en el 9. Amén. Estamos leyendo el 8, el 9. Levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allá. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me des agua para... traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérselo, ella volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella dijo: vive Jehová, tu Dios, amén, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, y tengo una tinaja en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, y para que nos comamos y nos dejemos morir. Entonces dijo Elías le dijo: no tengas temor, ve, hazlo como has dicho, pero haz para mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Acá vemos como el profeta habla la palabra de Dios y la mujer obedece a la voz del profeta. Amén. Porque le dice: en cuya presencia estoy. Amén. Qué lindo es estar en la presencia de Dios, declarar la palabra por su presencia, por su poder, por su gloria, por su majestad, por su poderío. Amén. Y saber que esa palabra del cielo tiene un cumplimiento y se hace visible cuando son palabras de Dios. Amén. Y por eso en esta mañana quería compartir esta palabra. Amén. El cuidado de Dios. Amén. El cuidado de Dios. Que tú te sientas cuidado, que tú te sientas amado y que tú te sientas realmente que tú eres el Hijo de Dios. Si tú le abriste tu corazón y lo aceptaste como tu Salvador, tú tendrás el cuidado de Dios. Vendrán luchas, pruebas, dificultades, adversidades, pero yo quiero decirte que aunque en la tierra no haya recursos, Dios hará que tu casa, esos recursos no falten. Amén. Como Dios estaba empezando a hacer algo a través del profeta en la vida de aquella viuda y de aquel joven que estaban a punto de preparar ese alimento y dejarse morir, dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está allí dejándose morir? Amén. Pero Dios quiere usarte para que tú lleves una palabra a esos que se están dejando morir y a esos que ya no tienen esperanza. Decirle: en Cristo
mi Dios, hay esperanza y Dios puede cambiar tu vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba en esta mañana, Espíritu Santo, en cuya presencia de Dios y el trono de los cielos estoy en esta mañana soltando esta palabra. Dios tiene el cuidado de ti. Dios quiere cuidar de ti. Dios quiere demostrar ese amor, amén, hacia tu vida, y solamente necesita que en esta mañana tú le puedas decir: ayúdame, Señor, a que yo pueda confiar en ti, amén, que yo pueda tener la seguridad eterna que está en ti, amén, y yo poder caminar conforme a tu voluntad y tu propósito, y ser un hombre como Elías, que donde hay mucha gente que se está dejando morir, podamos impartir la vida de Cristo a través de las Sagradas Escrituras y el Evangelio de Jesucristo, amén. No podía dejar de poder expresar esto que estaba en el corazón de Dios, amén. Así que en esta mañana, que Dios les bendiga de una manera especial y que el Espíritu Santo pueda convencerte de pecado, de justicia, y que en esta mañana tú puedas repetir esa oración y le puedas decir: Señor, yo quiero que tú seas ese Dios que cuida de mí. Amén.